¿Alcanzamos a ver esto? No sé. Ok, entonces ¿qué vamos a ver? Bueno. Entonces quedamos en lo que corresponde a los dos dominios que tienen los epitelios. Entonces tenemos lo que es el dominio lateral, vasolateral, perdón, y el dominio apical. Bueno, en el dominio apical no voy a hablar mucho porque eso ya lo vimos. Corresponde específicamente a lo que son cilios, estereocilios y las microvellosidades que las estuvimos hablando a medida que iba explicando los epitelios. Entonces voy a darle ahí rápidamente las características generales. Entonces tenemos las microvellosidades. Como les dije, estas van a ser las más pequeñas, que solamente miden alrededor de 0,21 micras. Y estas están especializadas para la absorción, por eso la encontramos en lo que serían los intestinos, ¿cierto? Tenemos lo que son los cilios. Estos son más grandes, más largos y vienen más aglomerados. Entonces se dice que son prolongaciones móviles y se proyectan desde la superficie libre de algunas células epiteliales. ¿Por qué móviles? Porque estos tienen un movimiento ondulatorio, ¿cierto? Porque principalmente lo que mueven es moco. Se encuentran también, por ejemplo, en lo que serían la vía respiratoria, fosas nasales, tráquea, bronquios. Vamos a encontrar estos cilios, aunque puede estar también en las trompas uterinas, por ejemplo, para transportar en este caso el ovocito, también lo podríamos ubicar. Bueno, en este caso, estos cilios van a tener un tamaño de unas 7 a 10 micras, entonces son mucho más grandes. Recuerden que están muy pegados y se ven como si fueran las barbitas de un cepillo, una escoba, bueno, como lo quieran llamar. Y tenemos por último los estereocilios. Los estereocilios entonces son mucho más grandes que los cílicos. Entonces supera las 10 micras. Entonces son extremadamente largas, a microscopio se observan como estructuras finas, semejantes a cabellos unidas por penachos. ¿Se acuerdan? Que penachos era la parte más gruesa y a medida que se alargaba hacia la punta se volvían más delgados. Entonces ya saben que para identificar estas se ven más separados uno con otro. Estos también tienen función de absorción, igual que las microvellosidades, pero también sirven para el transporte, en este caso, en el sistema reproductor masculino de los espermatozoides. Bueno, eso sería lo que sería el dominio apical. Cilios, estereocilios, microvellosidades. Y tenemos el dominio vasolateral. El dominio vasolateral, entonces, ahí está hablándonos de las uniones celulares. ¿Qué quiere decir? De las uniones, en este caso, de los epitelios, por los lados de la célula y por su base. Por eso se llama vasolateral, lados y base. ¿Listo? Eso se aplica
en el caso de los simples, pero en el caso de los estratificados, las células que están en medio, entonces el lateral sería la totalidad de la célula, ¿cierto? Y ellos no tendrían dominio basal ni apical. Solamente las últimas tendrían dominio apical y solamente las primeras tendrían dominio basal. ¿Sí ven? Y el resto sí tendrían solo dominio lateral. ¿Por qué? Porque están en medio del resto de las células. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo se van a unir estas células? Esas células se unen a través de moléculas. Ahí están moléculas de adhesión celular y complejo de unión, que son las sustancias como las caderinas, las integrinas, bueno, entre otras, que es lo que va a ayudar a unir estas células. Entonces vamos a ver. Acá tenemos entonces la representación de los dos dominios en este gráfico. Tenemos el dominio apical, ya saben cuáles son, cilios, esterocidios, microvellosidades, dependiendo del epitelio, ¿cierto? Dependiendo del epitelio, dependiendo del órgano que estemos viendo, pues cambia el dominio de acuerdo a la función que ese epitelio ejerza en el órgano. Y tenemos el dominio lateral y el dominio basal. Este es un simple, entonces observe que tiene los dos dominios, lateral y el basal. Si fuera estratificado, generalmente el que se ve en la parte media va a ser lateral. Los que están al final van a tener el dominio apical y los que están al inicio van a tener dominio basal. Bueno, entonces esas uniones celulares posibilitan la cohesión entre las células o la unión entre ellas y transmitir información de una célula a otra. Entonces esas uniones le permiten hacer esas funciones. ¿Y cómo lo hacen? A través de estos tres tipos de uniones. Tenemos las uniones oclusivas, también se le llaman uniones adherentes o uniones herméticas, tienen diferentes nombres. Tenemos las uniones adherentes o de anclaje y las uniones comunicantes. Esos serían los tres tipos de uniones. Entonces vamos a ver una por una. La primera, uniones oclusivas o uniones herméticas o uniones estrechas. Estas uniones, entonces, lo que son las primeras. Esto es lo que le permite a la célula ser una barrera impermeable, ¿cierto? Como el epitelio, no dejar pasar nada, o ser una barrera selectiva. Quiere decir, escoge qué va a pasar a través de la membrana epitelial hacia el interior de los tejidos o al interior de la célula. Bueno, entonces ahí por eso dice una impermeable, si no deja pasar nada, o permeabilidad selectiva quiere decir que escoge qué va a pasar a través de esa membrana. Vamos al gráfico anterior. ¿Cuál sería? Lo que está en amarillo. Mire, este autor lo llama unión hermética, el otro autor lo llama uniones estrechas o oclusivas. Es lo mismo. Entonces son las primeras uniones, quiere decir que están ubicadas en este punto al inicio del epitelio, posteriormente del dominio apical, y ahí él lo que hace es o escoger qué va a pasar a través de la membrana o no dejar pasar nada. Eso es en sí las uniones estrechas o uniones oclusivas o uniones herméticas. La siguiente, uniones de anclaje. Bueno, las uniones de anclaje son de varios tipos, pues cada una se especializa en qué parte del dominio lateral, ¿cierto?, va a ser su función. Tenemos las células adherentes, las máculas adherentes y los hemidesmosomas. El dominio lateral y el dominio basal. Entonces tenemos las células adherentes, que sería la primera. Esta es la que está inmediatamente debajo de las uniones herméticas, o sea, de la zona amarillita, un pedacito después de esas células adherentes vamos a encontrar las células adherentes. ¿Listo? Bueno, entonces, esa sería la primera zona. Posteriormente sigue la máculas adherentes, también llamada desmosomas. Ojo con esos nombres porque este se parece al siguiente que se llama hemidesmosomas. Los desmosomas o puntos de unión. Esta se encarga de unir el resto de la parte lateral. Esta es la más importante en los estratificados porque es la que está revistiendo todo el lado de la célula. Entonces,
tienen placas que se distribuyen a todo lo largo de la superficie lateral de las células epiteliales contiguas. Este tipo de uniones mantiene la adhesión entre las células de la epidermis, sobre todo el estrato espinoso. Mira, ahí nos está colocando el ejemplo del epitelio de la piel. El estrato espinoso es el estrato medio que tiene la forma de escama. Nos está diciendo que está alrededor de toda la célula, manteniendo la adhesión entre las mismas células porque estas son estratificadas. Quiere decir que esta va en este estrato alrededor de toda el epitelio. Bueno, me lo están imaginando porque veo cara. Entonces voy a ir atrás y se lo explico. Acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no va a estar en un puntico como en el simple, sino va a estar alrededor de toda el lateral. ¿Por qué? Porque acá no hay basal, estas sí tendrían dominio basal y estas sí tendrían dominio apical. Pero en el caso, en el estrato espinoso, a este se le llama estrato espinoso, es todo el orillo de la célula, o sea, la totalidad de la célula alrededor va a tener la mácula adherente y eso es lo que la mantiene unida a estas células. Máculas adherentes. Y llegamos ya al dominio basal. A esto lo llamamos los hemidesmosomas. Entonces son uniones que contienen tonofilamentos de citoqueratina y se adhieren a la membrana basal. La membrana basal ya saben que es la parte del tejido conectivo, que es la que ayuda a unir precisamente el epitelio al tejido conectivo contiguo. Bueno, estas estructuras anclan las células a los componentes de la membrana basal interactuando con la proteína transmembrana llamada integrina. Quiere decir que ese dominio sería en sí este, ¿cierto? Toda la base, eso serían los hemidesmosomas, se unen con la lámina basal, que a la vez, posteriormente esta se va a unir con el tejido conectivo que está inmediatamente debajo. Así evita que el mismo epitelio se separe del tejido conectivo. Bueno, esas serían las zonas de adhesión de lo que sería el epitelio. Bueno, entonces, ¿qué nos permite que ese epitelio se una por sus lados y por sus bases? Entonces ahí tenemos las moléculas de adhesión. En los epitelios hay de dos tipos: las moléculas dependientes de calcio, que son las caderinas y las selectinas, y las moléculas independientes de calcio, las cuales conforman lo que es la superfamilia de las hemoglobulinas y las integrinas. Entonces, esas son las moléculas que ayudan a esos tipos de uniones. Y por último, ¿están escribiendo dónde está? Aunque eso ya lo envié, ¿no? Las deportivas ya las tienen ustedes. Deberían solo colocar por ahí lo que no esté en la diapositiva. Profe, ¿esas moléculas permiten el intercambio de sustancias? No. La siguiente unión. Por último, las uniones comunicantes o uniones GAP, pero las GAP ya saben que es la abreviatura en inglés. Uniones comunicantes o tipo GAP. Estas permiten el movimiento transitoplasmático de iones en moléculas pequeñas acoplando su carga y su metabolismo. ¿Qué quiere decir? Hay una forma, ya sea por ósmosis o por difusión, que pueden pasar de un estado de mayor concentración a un estado de menor concentración, o simplemente pasar la transmisión de una célula a otra. En el caso, por ejemplo, de los músculos, que también son células musculares. Y precisamente ahí está el ejemplo. En el músculo cardíaco es muy importante, porque esto le permite, y esa unión la vamos a ver allá también cuando veamos músculos. Esto le permite que, por ejemplo, cuando va el impulso nervioso, pase como una onda a todas las células a la vez, para que haga su función, porque si no lo hace de esa manera, ¿qué va a pasar? El músculo cardíaco no va a funcionar como si fuera un único órgano, ¿cierto? Y todas las células irían a una velocidad diferente.
y no harían su función de bombeo adecuadamente. ¿Listo? Entonces son muy importantes. Bueno, entonces uniones comunicantes o uniones tipo gamma. Y ahí terminamos entonces lo que sería epitelios. Continuamos con las glándulas. Bueno, las glándulas entonces derivan de los epitelios. Entonces es normal que los llamen epitelio glandular. Ya les había dicho anteriormente que la forma de la glándula depende del órgano en que se encuentre, de la función que vaya a cumplir, y las células que forman esa glándula son muy parecidas o iguales al epitelio del cual derivan. Sí, si estamos hablando de intestino delgado, tiene epitelio cilíndrico simple, entonces las glándulas que van a encontrar ahí, sus células van a ser cilíndricas. En la piel son células escamosas, ¿cierto? Entonces las glándulas que, por ejemplo las glándulas sebáceas, van a tener esa forma de escama en su estructura. Entonces, deriva del órgano en el cual se encuentra. ¿Cómo se van a formar? Algunas células epiteliales entonces se van a adentrar hacia el tejido conectivo. Se lo muestro acá con el gráfico. Se adentran hacia el tejido conectivo, a eso es lo que llama invaginación, hacia el tejido, ¿cierto? Se adentran, se encapsulan, van a formar una cápsula alrededor de ellas. Y se van a transformar dependiendo la función o el órgano en que estén, ya sea en una glándula exocrina o en una glándula endocrina. Ya saben, entonces las glándulas exocrinas se les llaman a estas que tienen conducto y las endocrinas a las que no poseen conductos. Y esa es una de las clasificaciones. Los epitelios glandulares entonces van a elaborar muchos productos y dependiendo de la función pues van a tener diferentes características. Esto lo van a almacenar dentro de su estructura celular en algo que se le llama el gránulo secretorio, ¿cierto? Que es un espacio grande en el cual va a almacenar el producto de secreción. ¿Qué producto de secreción? Pues dependiendo de la glándula va a ser bastante variado. Ahí está, entonces esos gránulos secretorios van a tener diferentes secreciones. Si estamos hablando de las glándulas endocrinas, las glándulas endocrinas producen hormonas. Todas las glándulas endocrinas producen hormonas. Pero esas hormonas son de diferentes tipos. Ahí está el ejemplo, por ejemplo, producción de la insulina. Esta se produce en el páncreas, en un sitio específico que se llaman los islotes de Langerhans. Y esa islote de Langerhans es una glándula endocrina. Tenemos, por ejemplo, la producción de una enzima producida por la amilasa salival. En este caso, sirve para la digestión, ¿cierto? Para el procesamiento del alimento. Esta es producida, por ejemplo, por la glándula exocrina, que es la parótida. Tenemos la secreción rica en bicarbonato. Esta la produce unas glándulas que están en el intestino delgado, específicamente en el duodeno. Y este le sirve para bajar la acidez del intestino porque el bolo alimenticio proviene del estómago y ahí hay ácido clorhídrico. Entonces lo que hace ese bicarbonato, que es una base, bajar el pH. Entonces si ve que son diferentes secreciones y cada una cumple su función. Por ejemplo, la producción de una lágrima, cuando estás triste pues lloras, pero también tiene la función de que si te cae polvo o algún elemento extraño, esas se activan para tratar de lavar o quitar ese cuerpo extraño de los ojos. Bueno, entonces ahora sí vamos a la clasificación que les había nombrado al principio. Las glándulas entonces se pueden transformar ya sea en una glándula exocrina o en una glándula endocrina. Dije, entonces las glándulas exocrinas son todas aquellas que poseen conductos. Y las glándulas endocrinas no poseen conductos, entonces se envían directamente a los vasos sanguíneos o vasos linfáticos su secreción, que en este caso son las hormonas. Estas solo producen hormonas. Bueno, vamos a ver entonces las primeras, que son la clasificación de las glándulas exocrinas. Clasificación de las glándulas exocrinas.
La glándula de Exocrinas entonces tiene varias clasificaciones. Tienen muchas clasificaciones. Vamos a ver algunas. Por el tipo de secreción sintetizada por la glándula. Por el tipo de secreción sintetizada por la glándula, ahí se me corrió eso último, del final no es, eso era anterior, de los tipos de secreción. Secreción serosa. Entonces, la secreción serosa es una secreción acuosa. ¿Qué quiere decir? Bastante líquida. Por ejemplo, las lágrimas es una secreción serosa. El sudor es una secreción serosa. Ahí está el ejemplo de la glándula parótida que produce enzimas, ¿cierto? Para disolver el alimento, por ejemplo, la saliva. El producto de secreción de la glándula serosa es un suero a base de agua y de proteínas, por eso se dice que es de naturaleza proteica. Eso en su mayoría, por ejemplo, el sudor, pues ahí sí ya cambia un poco. Bueno, ahí sobre todo son agua y sale lo que secreta. Esta secreción serosa cuando se hace la coloración en la glándula, se va a identificar que la glándula es serosa porque su gránulo secretorio va a tomar una coloración rosa. Entonces van a ver, miren, bueno, este que es casi rojo, ¿cierto? Entonces, así identificamos que la glándula es serosa. Si se ve de esta forma, ¿qué es lo que está morado? El núcleo. Y el gránulo secretorio, observe que está, en este caso, rojizo o rosa, puede quedar, que es la coloración que le da la eosina. Esta precisamente es la glándula parótida, que tiene este tipo de secreción. Si la vemos en menor aumento, observe que se ve solamente morado y rojo. Lo que se ve en blanco, observe que es totalmente blanco, eso es tejido adiposo. Adiposito, que ahorita lo vamos a ver precisamente en el tejido conectivo y ya van a ver la diferencia. ¿Listo? Estos, observen, son los conductos. Ya si identificamos que esta glándula es exocrina, porque por ahí es donde se van a enviar las secreciones. Ya esto que parecen a los conductos, no, estos son arterias o venas. ¿Cómo lo diferencio de lejos? Pues fácil, mire, ¿usted ve un epitelio grande ahí? No. Acá sí ve que sí se ve grande. Si fuera una arteria o vena, recuerde que es un epitelio siempre plano. Uno ya va relacionando los órganos con el epitelio que contiene. Entonces se va a ver muy delgadito la parte morada. En cambio, si ve que acá se ve grueso. Quiere decir que es otro tipo de epitelio. Entonces estos son los conductos, mire. Y dependiendo de la ubicación, eso ya lo vamos a ver, esas clasificaciones, si es el óvulo, lobulillo, por ahora no. Eso lo vamos a ver cuando veamos sistema digestivo y veamos todas las glándulas como tal. Son como las divisiones. Por ejemplo, esta estructura grande es el lóbulo y las divisiones pequeñas son lobulillos. Si está por fuera del lóbulo se llama conducto interlobulillar y si está dentro se llama conducto intralobulillar. Pero eso ya lo vemos después. Y cómo va cambiando el epitelio, porque dependiendo del conducto va variando el epitelio de este. Bueno, tenemos la mucosa. La mucosa entonces es viscosa, el tipo de secreción. Por ejemplo, los mocos, ¿cierto? Es una secreción mucosa, precisamente. Esta, por ejemplo, las glándulas salivales menores del paladar producen secreción mucosa. Las células caliciformes que las hemos estado viendo de hace rato producen secreción mucosa. Estas son espesas, viscosas debido a la glucosilación de sus productos y tienen una función protectora y lubricante. Por eso están en el intestino, por eso están en las fosas nasales, en la tráquea. Vamos a encontrar este tipo de secreción. ¿Cómo lo identificamos al microscopio? Pues las secreciones mucosas, la glándula que contiene esos gránulos secretorios va a verse pálida. Y lo único que se va a colorear morado van a ser los núcleos. Este es el gránulo secretorio, este es el núcleo de la célula glandular. Mire que es bastante pálido. Ojo, en el mucoso, la glándula que son mucosas, el producto se ve como bolitas dentro, si lo miran con atención. Se ven como se tratan de verse como bolitas, que eso es característico de la secreción mucosa, del gránulo secretorio mucoso. Mire, se ven bolitas del producto de secreción. Bueno, en este caso entonces sería mucosa. Ejemplo, se me olvidó nombrársela.
por ejemplo, las glándulas esofágicas, las del esófago, son de secreción mucosa. Las células caliciformes son de secreción mucosa. O como la que estaba ahí como ejemplo, las glándulas salivales del paladar son de secreción mucosa. Y tenemos las mixtas. Las mixtas, entonces, son glándulas que poseen las dos estructuras, mucosas y serosas. Hay glándulas salivales menores que son cero, se le llaman así, seromucosas, porque poseen las dos. ¿Listo? O también tenemos algunas glándulas salivales mayores, como la glándula sublingual o la glándula submaxilar. Estas dos son mixtas. Mire, por ejemplo, esta es la submaxilar. Esta es una glándula mixta. Conducto, que es el que vaya a la desinfección, pero no sabemos qué es exocrina. Estructura serosa. Se ve núcleos morados y se ve rosado, bueno, casi morado también. Y mucosa. Núcleos morados, pero el gránulo secretorio blanco. Se ve pálido. Ahí está. Al tener la combinación de los dos, se le llama la glándula que es mixta. Ojo, eso de mixta en la clasificación exocrina. Porque más adelante vamos a ver otra mixta que va a ser cuando una glándula tiene estructura exocrina y tiene estructura endocrina. Ahorita estamos viendo solo la clasificación de las exocrinas. Bueno, entonces, glándula serosa, glándula mucosa. Esto que vemos acá, que le colocaron, se ve que dice 1, 2 y 3. La 1 es la glándula mucosa, la 3 es la serosa y la 2 hace referencia a esta estructura. A esto se le llama semiluna serosa. ¿Qué quiere decir? Es una glándula serosa, no está totalmente completa y está alrededor de una mucosa. Como esta, algunas son más grandes, otras son más pequeñas. Y a eso se le llaman semilunas serosas. Y el 4 es el conducto. Esta también es mixta, mire, se ve diferente. Esta sobre todo es más puras semilunas serosas y se ven más grandes las mucosas. Eso ya van a ser diferencias cuando veamos los órganos para identificarlos. Bueno, esa fue entonces la primera clasificación, fácil. Fácil por el tipo de coloración la podemos identificar si es mucosa, serosa o mixta. ¿La mucosa de qué es más color? La mucosa tiende a no colorearse, solamente colorea la membrana y el núcleo moradito. Y el gránulo secretorio se ve pálido. Dime. Sí, se le ven es como bolitas por dentro cuando está cerca, mira. ¿Sí ven? Ahí se alcanzan a marcar dentro del gránulo secretorio. Si la placa está bastante acercada, porque por ejemplo esta que quedó más lejana no se alcanza a notar, ¿sí ven? Eso depende del aumento en que se coloque. Bueno, esta no la vamos a poder ver al microscopio, entonces se la aprenden en teoría. Es por el mecanismo de liberación de sus productos. Por el mecanismo de liberación de sus productos de secreción, entonces tenemos el sistema merocrino, el sistema apocrino y el sistema holocrino. Sistema merocrino. Este es el que realiza la mayoría de glándulas. ¿A qué se refiere? Almacena el producto de secreción dentro de su gránulo secretorio y después lo secreta. Eso es todo. Almacenar y secretar. Y lo realiza la mayoría de glándulas. Ahí está el ejemplo de la parótida, pero su maxilar son igual, salivales menores, casi todas hacen eso. Por ejemplo, la glándula sudorípara, la glándula lacrimal, todas esas hacen ese sistema merocrino. ¿Listo? Sistema apocrino. El sistema apocrino hace igual que el anterior, almacena el producto de secreción dentro de su gránulo secretorio. Posteriormente lo libera, pero se lleva parte del citoplasma. Y esa parte del citoplasma que se libera es lípidos. Ahí está el ejemplo de la leche. ¿Cuál es el producto de secreción de la leche?
Y perdón, ya le dije el producto de secreción de la glándula mamaria, era que iba a decir, es la leche. Y por eso es que la leche se ve grasosa por la parte del citoplasma que se libera, que en este caso va a ser lípidos. ¿Listo? Bueno, este sistema entonces se le llama sistema apocrino, producto de secreción más una parte del citoplasma, y este es lípido siempre. Y tenemos por último el sistema holocrino. El sistema holocrino, entonces, la glándula tiene que morir y se convierte en el producto de secreción. Y el producto de secreción es lípidos o sebo. ¿Qué? Lípidos o sebo, sí. En pocas palabras, es la forma en que trabajan las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas, estas mueren y se convierten en el producto de secreción. Por eso nosotros nos tocamos y tenemos la piel grasosa. Y eso nos permite para lubricar y proteger la piel. Mira, ahí están los tres ejemplos. Ahí está la representación gráfica. Le dicen cómo funciona. Por ejemplo, por endocitosis hacen la secreción. Mira, ahí está. El producto de secreción está en esta gráfica representado en verde, ¿sí? Entonces, sistema merocrino solamente es el producto de secreción. Sistema apocrino, el producto de secreción en lo verde, y la parte del citoplasma es lo que está representado en amarillo, que es los lípidos. Y en la holocrina, la totalidad de la glándula muere y se convierte en el producto de secreción. Bueno, esto lo coloqué, pero yo no lo considero un tipo de secreción. Un par de autores consideran que esto es un tipo de secreción, que es la formación de gametos, o sea, espermatozoides y óvulos. Pero la mayoría no lo considera un tipo de secreción. Se lo coloqué por si acaso alguno lo encuentra por ahí, que es, a este sistema se llama sistema citocrino, que es producción de gametos. Listo. Otra clasificación de las exocrinas. Por el número de células. Por el número de células, entonces tenemos unicelulares y multicelulares. ¿Qué quiere decir? Glándulas que solo poseen una célula, glándulas que poseen un conjunto de células y trabajan en conjunto para hacer su secreción. La primera, unicelulares. Bueno, el ejemplo más grande o la que siempre utilizamos son las células caliciformes. Más, no conozco ninguna ninguna otra que trabaje de esta forma. Las células caliciformes entonces van a encontrarse en lo que sería los sistemas respiratorios, fosas nasales, tráqueas, bronquios, y también en los intestinos, intestino delgado e intestino grueso. Bueno, el producto de secreción de esta va a ser el mucinógeno, y este se va a liberar a raíz de la exposición a compuestos nocivos o a moléculas neurotransmisoras que hagan que estas secreten, produciendo una sustancia resbaladiza llamada la mucina. Bueno, esto ya saben que es para protección del órgano que se encuentre. En las vías respiratorias para que no entre polvo o microorganismos hacia los pulmones, y en el caso de los intestinos también es para proteger de bacterias o el ácido o otras sustancias que llegan ahí al intestino como tal. Esta es una fotografía, por ejemplo, de colon. Un pedacito ahí de colon, donde vamos a ver las células caliciformes. Son estas, y cada una de ellas trabaja como una glándula unicelular, en este caso mucosa. ¿Sí? Mira, ahí ya le vamos metiendo las clasificaciones anteriores, porque yo siempre en las glándulas pregunto todas las clasificaciones que
que hayamos visto. Entonces, en este caso sería una glándula exocrina unicelular mucosa. Y tenemos las glándulas exocrinas multicelulares. Bueno, estas multicelulares tienen una subclasificación. ¿Qué quiere decir? Además de las clasificaciones que vimos, estas también se clasifican de acuerdo a la cantidad de conductos que posean y a la forma del adenómero. ¿Cómo así adenómero? Si el adenómero es la porción secretora de la glándula, que está conformada por varias células glandulares. Bueno, entonces voy a leerle este pedazo y ya se los explico. Las células secretoras forman asociaciones para actuar conjuntamente como órganos secretorios denominados glándulas exocrinas multicelulares. Algunas de estas glándulas poseen una estructura sencilla, como por ejemplo la mucosa gástrica y el útero, mientras otras presentan una estructura compleja integrada por varios tipos de unidades secretorias con elementos ramificados. ¿Qué nos está diciendo? En el caso de estas multicelulares, entonces, la estructura que hace la secreción se le llama adenómero. ¿Y cuál sería el adenómero? Entonces voy a tomar esta para no rayar tanto. Vamos a tomar esta. Esto sería el adenómero. Y el adenómero es la porción secretora. Entonces, adenómero igual a porción secretora de la glándula. ¿Y cuál es su característica? Para que sea un adenómero tiene que tener varias células glandulares. Mire, el núcleo indica que esta es una célula, 2 células, 3 células, 4 células, 5 células, 6 células. Es más, ahí hay otras, lo que pasa es que no se le alcanza a ver el núcleo, ¿cierto? Mira, ahí se marca lo que es la membrana celular, ¿cierto? Y lo de adentro, pues ya saben que es el gránulo secretorio, que es el que contiene el producto de secreción. El gránulo. Dime. El gránulo es todo. O sea, esta es la membrana, lo voy a dibujar. Lo que acabo de dibujar es la membrana. ¿Listo? Y todo lo de adentro es el gránulo secretorio. Bueno, entonces eso sería el adenómero. ¿Qué quiere decir? Que ese adenómero entonces puede ser un solo adenómero, si es un adenómero simple o sencillo, o puede tener varios adenómeros, y a eso ya llama ramificado. Y tenemos el conducto. El conducto es el que lleva la secreción. Puede ser en la glándula un solo conducto, o puede ser un conducto ramificado. Entonces, en base a eso también la glándula se clasifica. Si posee un conducto, si posee varios conductos y si es un solo adenómero o varios adenómeros. Entonces, ya les explico cómo es la clasificación. Mira, ahí está, sencillas, carentes de conductos ramificados y compuestas dotadas de conductos ramificados. El adenómero, entonces ya saben que es la porción secretora y se puede clasificar de acuerdo con su número y su forma. Vamos a hacer primero unir el conducto y vamos a unir el adenómero para hacer la clasificación, y ahorita lo vamos a ver por la forma. Entonces vamos a utilizar este gráfico. Observemos que acá hay varias glándulas. Empecemos con las primeras, con esta y esta. Observen, estos ejemplos dicen, este primer nombre no lo utilicen, este es con la forma. Entonces el primer nombre no, este tampoco, ni este tampoco. Observen que la glándula dice que es una glándula simple. Cuando dice que la glándula es simple, quiere decir que solamente va a poseer un conducto, que es lo que está representado en morado, y un adenómero, que es lo que está representado en verde. ¿Listo? Entonces, por eso se dice que la glándula es simple. Observe que la otra también dice simple y simple. Aunque esta, observen la forma. Esta dice simple, pero
enrollada. ¿Qué quiere decir? Tiene un conducto, un solo adenómero, pero el adenómero se enrolló en sí mismo. Un ejemplo de esto es la glándula sudorípadas. La glándula sudorípadas, el adenómero viene así, como una espiral. Entonces cuando hacen los cortes es normal que usted vea la forma del adenómero así todo raro, porque viene así enrollado en sí mismo. ¿Listo? Bueno, ahora miremos la siguiente. Miremos esta y miremos esta. Dice simple ramificada. El primer nombre, simple, porque solamente posee un conducto, que es lo que está en morado. Pero mire, ¿el adenómero es uno solo? No. Está ramificado en 3 secciones en este caso. Entonces, por eso dice que es simple ramificada. Simple porque es un solo conducto, ramificada porque el adenómero está ramificado. Ahora miremos las 3 de abajo. ¿Qué dice? Compuesta. Observe que no utilizaron la palabra ramificado y todo está ramificado. Porque sería una redundancia decir ramificado, ramificado. Entonces se le llama compuesta a las que poseen tanto el conducto ramificado como el adenómero ramificado. Mire, acá viene como un solo conducto, pero ¿qué pasó? Se ramificó para acá, se ramificó para acá y se ramificó para acá. ¿Sí ve? Y a su vez, los adenómeros también están ramificados. Y para no hacer una redundancia, solamente le llaman compuesta, que quiere decir que tanto los conductos como el adenómero están ramificados. Fácil, ¿cierto? Bueno, esto es lo mismo. Ahí les coloqué varios gráficos de varias glándulas. Mira, ahí están de la glándula sudorípadas, y ve cómo se enrolla, ¿cierto? Acá otro ejemplo de cómo son las ramificaciones. Bueno, y por último, ahora sí, por la forma del adenómero. Ahora sí el primer nombrecito, que acinar, que tubular. Por la forma del adenómero, entonces puede ser tubular, acinar, alveolar o sacular. Aunque algunos autores modifican esos nombres. Por ejemplo, van a encontrar tubuloacinar, bueno, le hacen como una mezcla de los nombres. Pero vamos a ver la forma de estos. Entonces, el primero, forma sacular. La forma sacular, el ejemplo típico de este va a ser las glándulas sebáceas. Les presento, eso es una glándula sebácea. ¿De dónde viene el nombre sacular? Aquel adenómero, que la porción secretora, que sería esta, tiene forma de saco o de bolsa. Y de ahí viene ese nombre. Sacular de saco. ¿Listo? Bueno. Entonces, cuando yo les muestre esto al microscopio, yo no pido solamente la forma del adenómero, sino que me una todas las clasificaciones que hemos visto y que se vean ahí. Ejemplo, esta tiene un solo conducto y varios adenómeros. ¿Qué quiere decir? Que esta es una simple ramificada. Glándula simple ramificada. Tiene conducto. Es exocrina. ¿Cuántas células tiene? Varias. Entonces es multicelular. Y por la forma del adenómero es sacular. Muy simple. ¿Listo? Así es que me tienen que hacer con las glándulas que vayamos viendo. ¿Listo? Igual en la práctica vamos viendo, ustedes me preguntan y así queda más fácil. Bueno, ya que estamos aquí, utilizamos esta, la sacular. ¿Se acuerdan que le dije que era holocrina? ¿Listo? Observe que es blanca. Dijeran, ay, esto es mucosa. No, en este caso, ojo, que esta está llena de lípidos. ¿Y qué pasa con los lípidos?
¿Se acuerdan biología general? ¿Con qué lo coloreaba? No se colorean. Entonces lo que utilizaban era un marcador de líquidos. ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Se hizo una práctica de composición química. Sudan 3, son 4, sudan negro. ¿Listo? Y que para azúcar se utilizaban... Ya ni me acuerdo, ¿cierto? Bueno, por eso se ve blanca. Pareciera mucosa, pero no es mucosa porque esta está llena de líquidos. Y los líquidos tampoco se colorean, que ahorita lo vamos a ver cuando veamos tejido conectivo. ¿Listo? Bueno. Siguiente. Forma acinar. Si se han dado cuenta, esta forma la hemos visto mucho. Esta forma acinar las tienen las glándulas salivales mayores. O sea, parótida, sublingual, submaxilar tienen esta forma acinar. Páncreas también tiene esta forma acinar. Lo que pasa es que el páncreas es una glándula mixta, pero otra clasificación, no la exocrina. Es endocrina y es exocrina. Esta forma acinar las tienen también las glándulas salivales menores. Todas, para que lo tengan en cuenta, todas las acinares están clasificadas en mucosas, serosas y mixtas. O sea, forma acinar, ahí sí, es blanca, son mucosas, si es rosada, son serosas, y si tienen las dos, son mixtas. ¿Sí? O también es válido llamarla seromucosa. ¿Qué quiere decir? Te está diciendo que es serosa y mucosa. ¿Listo? Ahora, ¿por qué acinar? De hacinamiento. Los núcleos del acinar siempre van a la periferia del adenómero. Mira. Y el gránulo secretorio va hacia adentro. Es normal que en las acinares se le vea el espacio por donde va a enviar el producto de secreción, que este se une posteriormente con el conducto. En algunos se le alcanza a notar por dónde está, en otras no. ¿Listo? Bueno, en este caso sería una acinar mucosa. Vamos a ver las gráficas anteriores. La fotografía anterior, mire. En este caso, ¿esta sería acinar? Sí, mire. Ahí está. Núcleos a la periferia. El gránulo secretorio hacia adentro. Esta sería una acinar serosa. Esta es la misma fotografía. Y esta sería una acinar mixta. Mire, núcleos a la periferia, esta sería serosa, núcleo a la periferia, esta sería mucosa, así se le ve bien el orificio central. Y esta sería una semiluna. ¿Listo? Fácil, las acinares. Entonces, bueno, de esta, la mayoría de estas placas, lástima, porque estas son compuestas, tienen el adenómero ramificado y los conductos ramificados, pero no tengo un corte histológico, entonces se salvaron por ese lado para preguntar si la glándula es compuesta o no. Pero sí puedo preguntar que por la forma entonces es una glándula acinar, porque tiene conductos, es exocrina, porque tiene varias células, es multicelular. Y además, por el tipo de secreción ya sabemos que es mixta, o puede ser mucosa si estamos hablando de una mucosa, o si es rosada va a ser serosa. ¿Sí ve? Las clasificaciones que di. Siguiente. Tubular. La tubular es esta. Hasta aquí. No esta. Y no esta. Perdón. Hasta aquí está así. No esta, pero esto sí. Y ya le explico por qué. Bueno, tubular, la que tiene forma de tubo. ¿Cierto? De ahí viene el nombre. Esta es una glándula exocrina. Mire acá. Este sería el espacio por donde secreta. Este sería el conducto. Esta sería una glándula simple. Esto no tiene ramificación de nada. ¿Cierto? Si tenemos oportunidad y las encuentro,
En el útero, ahí sí hay simple ramificada, quiere decir que va a tener un conducto y ramificación. Y también en el útero son tubulares. Bueno, observe, es multicelular, tiene varias células formando el adenoma. Entonces, una glándula exocrina multicelular y por la forma es tubular. Observe que es una estructura simple. Solo conducto y solo adenoma. ¿Ve? Le di 4 clasificaciones. Pero ustedes dirán, pero usted no me dijo que las células caliciformes eran unicelular mucosas. Lo que pasa es que esta, cuando veamos ahorita el sistema digestivo, a esto se le llama criptas de Lieberkühn o glándulas intestinales, lo mismo. Estas van a formar otras células, entre ellas las células caliciformes, que acá hacen parte de la glándula tubular, exocrina, multicelular, ¿cierto? Pero acá donde están esas células caliciformes en el epitelio funcionan como una glándula unicelular mucosa exocrina. ¿Sí me entendieron? Acá hace parte porque ahí es donde se están formando, pero acá en el epitelio donde están solitas funcionan como una glándula unicelular mucosa exocrina. ¿Quedó claro? Ok. Última. Y terminamos las exocrinas. Forma alveolar. ¿Alguien ha visto una fotografía de pulmón? ¿Nadie? Bueno. La forma es como si fuera un saco alveolar. Un saco alveolar más o menos tendría esta forma. No tan perfectos, pero más o menos sería esta forma, ¿cierto? Saco alveolar se le llama en los pulmones porque esas estructuras son los alveolos. Y contiene pues los alveolos, pero se le llama saco alveolar. Generalmente esto se ve hueco en los pulmones. Y observen la forma de esto. Observen, acá las células secretorias van alrededor y siempre dejan estos espacios centrales. Y por eso se le dice que la forma de esta es alveolar, porque es parecido a lo que sería un saco alveolar. En pocas palabras son ramificados, ¿sí se dan cuenta? Vienen las células secretorias alrededor y por acá viene el producto secretorio que después se une con el conducto. Este ejemplo, por ejemplo, esta fotografía es de próstata o las glándulas mamarias también tienen esa forma alveolar. Listo. Eso es todo. Entonces, las alveolares siempre van a dejar este espacio y se ven así ramificadas. Bueno, esta es multicelular, ya saben, porque tienen también varias células. Bueno, acá se ve rosado, quiere decir que es una secreción serosa. Bueno, aunque generalmente en esta no le pido tantas clasificaciones. También existen algunas que son mucosas, pero por ahora vamos a ver solamente el ejemplo de la próstata. No les voy a colocar tantas placas para que no van a complicarles tanto el parcial. Entonces es muy fácil identificar. Profe, ¿esa sería compuesta? Esta es compuesta, pero ahí no se ve. Yo solamente pregunto lo que se ve. En este caso ni siquiera se le ve el conducto. Entonces ahí le pediría por la forma, que sería alveolar, por la cantidad de células que se ve, sería multicelular, y por el conducto que van a ser exocrino. Yo le pido esas 3 clasificaciones. Profe, Dime. ¿y cuál es la función de que se deje ese espacio en la glándula? Para que sea más fácil la secreción. Es que eso también depende en base a la cantidad de producto que secrete. Por ejemplo, las glándulas mamarias, el producto de secreción es que la leche se tiene que producir suficiente, entonces eso le da que haya mayor producción. Sí, por el espacio y sea más fácil su salida. Por ejemplo, ahí está también en la próstata. La próstata también va a estar produciendo gran cantidad de secreción. Es por la forma y en la función. En el caso del sistema digestivo, observe que la estructura es como más compacta, más sencilla.
Entonces, para que haya una amplia cantidad, pues es la cantidad de estructuras que se van a presentar. En el intestino son muchísimas. Entonces, eso depende en sí a la función, pero eso son las formas. Listo, tenemos por último la clasificación de las glándulas endocrinas. Estas, a diferencia de la exocrina, solamente hay una clasificación. Ya, esto no tiene complicación de nada. Las glándulas endocrinas, entonces tenemos lo que son las glándulas suprarrenales o adrenales, que es lo mismo, la glándula tiroides, la glándula hipófisis, la glándula paratiroides y la glándula pineal. Esas serían las glándulas endocrinas, que las vamos a ver como un sistema aparte en el último o en el segundo corte. Por ahora vamos a ver solamente las formas que podemos ver de estas glándulas endocrinas, ¿cierto? La clasificación como tal. Observe que acá metí órganos como ovarios, testículos, placenta. Eso no tiene que ver con las glándulas endocrinas como sistema como tal. ¿Por qué los estoy metiendo ahí? Lo que pasa es que las glándulas endocrinas en algunos órganos, a mí por ejemplo me faltó el estómago, intestino delgado, intestino grueso, también tienen glándulas endocrinas. Lo que pasa es que en estos órganos hay células glandulares endocrinas dentro de estos órganos. Ejemplo, en los testículos están unas células que llaman las células de Leydig. ¿Sí la han escuchado? Bueno, ¿qué producen? A ver, ¿no? Estas en el caso del sistema reproductivo masculino de los hombres producen la testosterona. Entonces son los culpables de la testosterona, ¿cierto? En los ovarios también se están produciendo hormonas sexuales, precisamente que son producidas por estas glándulas endocrinas. En los ovarios las producen los folículos ováricos, que son las que mantienen el ovocito, por eso están ahí. En la placenta también se están produciendo algunas hormonas que ayudan al ablandamiento del cervix, precisamente por eso están ahí metidas. Pero no son órganos endocrinos como tal, sino tienen componentes endocrinos dentro de su estructura. Bueno, ya les dije que todas estas glándulas endocrinas no poseen conductos y lo que producen son hormonas. Ya saben, los envían a través de los vasos sanguíneos o linfáticos. Mira, ahí están algunas glándulas como los islotes de Langerhans, del páncreas, las células de de los testículos. Se componen del grupo de células incluidas en el estroma conjuntivo de los órganos que la contienen. Entonces no son órganos endocrinos como tal, pero contienen elementos endocrinos. Las hormonas secretadas por estas glándulas endocrinas pueden ser proteínas, péptidos, esteroides, aminoácidos modificados y glucoproteínas. Y eso en sí es debido a la función que cumplan en el organismo. ¿Qué quiere decir? Aunque todas sean hormonas, no todas cumplen la misma función. Y esta sería la única clasificación. Entonces, estas glándulas endocrinas ya se van a clasificar en folículos o en cordones. Esa es la única clasificación que tienen. Entonces sería la clasificación como tal: endocrina, folicular o endocrina, cordón. Eso sería lo único. ¿Listo? Bueno, acá está colocando el ejemplo de la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula folicular, endocrina folicular. Esa sería su clasificación. Folicular. ¿Qué quiere decir? Que es endocrina, no tiene conductos y folicular por la forma del adenómero que produce la secreción. Esta entonces es una estructura hueca, el folículo. Ya se lo había explicado eso cuando vimos epitelios, no es capaz de almacenar el producto de secreción dentro de sus células glandulares y todo lo almacena dentro del folículo, que es esta cavidad. Entonces lo que ves ahí rosa son las hormonas, ¿cierto? Las células que están alrededor funcionan como epitelio porque forman folículo, pero a la vez también son glándulas, porque producen las hormonas. Y cuando reciben una señal, lo que hace es reabsorber, por eso también cumplen funciones de absorción, y lo emplea a través del vaso linfático, como por ejemplo este, o un vaso sanguíneo
que siempre van a estar en medio de estos folículos. Entonces el folículo es esta estructura. Este sería un folículo, esto sería otro folículo, este es otro folículo, este es otro folículo. Y cada uno va a tener sus células foliculares alrededor, que es epitelio y a la vez es hormona, digo yo. Es epitelio y a la vez es glándula. Profe, Dime. ¿qué es el espacio blanco que se entre el folículo y...? ¿Qué les dije? Que estas forman una estructura que es el folículo, ¿sí? Y es una estructura hueca, va a estar vacía. ¿Por qué se ve rosado? Porque está almacenando hormonas. O sea, cuando la vean al microscopio, no sé si yo les pasé esa placa, que una que estaba totalmente rosada y una que estaba vacía. ¿Seguro? Sí, o no, cuando vimos epitelio cúbico simple, había una totalmente rosada. ¿Sí la vio? Había una similar. La que estaba medio vacía, sí. Pero había una que estaba totalmente llena. No sé si no la alcanzaron a ver. Si quieres, si no, se la presento acá. Esta era la que estaba medio vacía, sí. ¿Sí ve que tiene espacios en blanco? Sí. Todo fue que o no la agarraron y estaba ahí. ¿Qué hora es? 7. Esto no alcanza para nada. Cualquier cosa, pues la próxima clase seguimos con todo. Es que ustedes son los que van más atrasados. 2 clases partidas prácticamente. Miren, ¿sí ven? Voy a acercarlo. Mire, esta prácticamente está llena. A diferencia de la que tiene la que les envió la foto del compañero, que está medio vacía, sí tiene más espacio en blanco. Esta está casi totalmente llena. Unos pequeños espacios en algunas. Profe, Dime. ¿cómo hace para llenarse de hormonas? Así que, ¿cómo hace? Le estoy diciendo que este que funciona como epitelio produce. O sea, la él hormona. mismo es el que, digamos, El mismo, ajá. Esto, como esa célula funciona como epitelio, observe que es muy pequeña. No es como las otras que tienen el gránulo secretario grande. Entonces, secreta pero envía acá, dentro de la estructura. La llena y posteriormente lo que hace es reabsorber, o sea, la saca y la envía a través del vaso linfático o sanguíneo. Bueno, y el último, el cordón. ¿Qué forma tiene? No tiene forma, precisamente. Se le llama así cordón porque son células, forman es como una especie de hileras, en algunos casos, como líneas. Ya eso es lo que refiere con cordones celulares. Entonces, esa es la forma del tipo cordón. Forma es como líneas de células. Ahí está, por ejemplo, la glándula paratiroide de tipo cordonal, la glándula pineal, por ejemplo, de tipo cordonal, la glándula hipófisis, ojo, la hipófisis tiene muchas partes, específicamente la par distal o pars anterior, se llama así, par distal o pars anterior, pars o parte, es lo mismo. De la hipófisis tiene esta forma cordonal, que es en sí células sueltas. Ah, mire, ahí están fotografías de sistema reproductor femenino. Esos son folículos. ¿Sí ven? Los folículos, igual que en la tiroides, son esas estructuras ovaladas. Y en el caso pues de la mujer, pues tiene ese lobocito dentro del folículo. Pero estos a su vez producen también hormonas.
Bueno, ahí terminamos epidermis. Me acuerdan por ahí a las 10 de la mañana, alguien que me escribe, les mando lo de tejido conectivo, o si alguien trajo memoria, que le paso de una vez. Me acuerdan porque es que yo siempre llego a la casa, me pongo a hacer otras cosas y se me olvida. Tejidos conectivos. Bueno, los tejidos conectivos constan de células muy separadas con abundante matriz extracelular. Extracelular, formada por fuertes fibras embebidas con una sustancia fundamental con aspecto de gel. Bueno, acá en ese párrafo ya nos dio las características principales del tejido conectivo. Entonces los tejidos conectivos tienen que tener células, sustancia extracelular, y fibras. Esos serían los tres elementos principales de un tejido conectivo. Células, sustancia extracelular, ¿cierto? O sustancia fundamental. Fundamental. Sí, porque si no lo confundimos con otra cosa. Y fibras. Bueno, esos serían los componentes principales. Hay una excepción de un tejido conectivo especializado que no tiene fibras, que es la sangre. La sangre, su sustancia fundamental sería el plasma. Tiene el segundo componente, que serían las células, que serían los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y las plaquetas, pero no va a tener fibras. Ese es el único tejido conectivo que no tendría este componente. ¿Listo? Bueno, ¿dónde vamos a encontrar estos tejidos conectivos? Se localizan en todo el cuerpo sirviendo de soporte y de unión. Entonces, va a pegar en el epitelio al tejido conectivo, ¿cierto? Va a unir otros elementos, por ejemplo, entre las fibras de músculo. Ustedes han visto cuando el músculo lo cortan, que hay como líneas blancas. Bueno, lo que hace el tejido conectivo es empaquetarlos en paquetes pequeños, unos más grandes, otros más grandes. Y eso que lo une, esos paquetes, precisamente las fibras blancas, va a ser tejido conectivo. Es más, los ligamentos son tejidos conectivos, los tendones son tejidos conectivos. Entonces va a estar precisamente en casi todos lados. Los huesos son tejidos conectivos especializados. El cartílago, que forma varias estructuras o varios órganos, es tejido conectivo especializado. Entonces el tejido conectivo está en todos lados. En él se discurren vasos sanguíneos. Entonces, por ejemplo, tenemos epidermis, que es el epitelio. Dermis es tejido conectivo. Pero cuando nos cortamos y llega a la dermis, el corte, sangramos, porque en él va a estar lleno de vasos sanguíneos. O sea, lo que ven las venas, arterias, todo eso va a través de los tejidos conectivos. Por ejemplo, cuando hacemos cortes de tejidos conectivos es normal, o cuando veíamos la semana pasada que en algunos órganos se veían vasos sanguíneos, estaban dentro del tejido conectivo de esos órganos. Bueno, entonces vamos a empezar con la sustancia fundamental, que en sí es la sustancia extracelular que forma esto. La sustancia fundamental ocupa todo el espacio situado entre las células y las fibras del tejido conectivo, que serían sus otros dos componentes. Es un material amorfo, quiere decir que no tiene una forma definida. Incoloro, no tiene coloración propia. Por ejemplo, cuando se cortan se ve como amarillento o blancuzco. Hidratado, sí, eso es lo que nos da hidratación. Si usted se toca, miren que tiene como un almohadillado, precisamente por la misma hidratación que tiene estos tejidos conectivos. Está compuesto por glucosaminoglicanos, proteoglucanos y glucoproteínas de adherencia.
Los glucosaminoglucanos. Estos son polisacáridos de la sustancia fundamental. Son unas macromoléculas que son polímeros largos, no ramificados de disacáridos repetidos. Bueno, esa es su estructura como tal. Están los sulfatados, por ejemplo, el queranato sulfato, la heparina, la condroitina sulfato, el dermanato sulfato, el heparano sulfato. Y los no sulfatados como el ácido hialurónico, que actualmente eso ya lo saben que lo utilizan en productos de belleza. ¿Cierto? Que para quitar las arrugas, que, bueno, que para hidratar. Tenemos los proteoglucanos, los cuales forman macromoléculas de agrecano, establecen enlaces covalentes con moléculas de ácido hialurónico, lo que hace posible el estado de gel de la matriz extracelular, ¿cierto? Que se sienta como una almohadilla. Cuentan con centros proteicos a los cuales se enlazan de manera covalente varios glucosaminoglicanos. Quiere decir que estos ayudan a formar los enlaces en pocas palabras. Y tenemos las glucoproteínas de adherencia. Se dicen así adherencia porque entonces, en pocas palabras, estas son las que ayudan a unir todos los componentes del tejido conectivo. Son moléculas grandes que se encargan de asegurar los diversos componentes de la matriz extracelular entre sí. Ya integrinas, mira, ya las mismas de los epitelios. Y distroglicanos de la membrana celular. Algunas son de adhesión, como la fibronectina. El mismo nombre lo dice, fibronectina, entonces especializadas en unir las fibras. ¿Qué se distribuyen a lo largo de la matriz extracelular? La laminina, el nombre lo dice, estas son las que unen la lámina basal de los epitelios. Entonces, distribución amplia y se localiza en la lámina basal. Otras proteínas como la condronectina, cartílago. Entonces, une los componentes, en este caso, de los cartílagos. Y la osteonectina, entonces, une los componentes del hueso. Miren que los mismos nombres les van indicando qué componentes están uniendo. Segundo componente, las fibras. Todas las fibras en sí son de colágeno. Lo que pasa es que el colágeno tiene alrededor de unas 25 variaciones. No las vamos a ver todas, tranquilos. Vamos a ver solo las principales, las 5 o 6 primeras, nada más. Entonces, las fibras del tejido conectivo se dividen en 3 tipos. Fibras de colágeno, que ya les dije que son alrededor de 25. Reticulares, que es un tipo de colágeno, que es en sí el colágeno tipo 3, pero por sus características le llaman así fibras reticulares. Y elásticas, que es también una característica por tener elastina, y le da, el mismo nombre lo dice, elasticidad. ¿Listo? Son como variaciones. Las fibras de colágeno como tal. Las fibras de colágeno constituyen el principal componente fibroso de los tejidos conectivos, subdivididas en 25 tipos diferentes, como ya lo dije, según la secuencia aminoácida de las 3 cadenas alfa. La mayoría de las fibras de colágeno poseen gran fuerza de tensión. Los aminoácidos más frecuentes en el colágeno son la glicina, la prolina, la hidroxiprolina y la hidroxilisina. Quiere decir que este tipo de colágeno soportan las fuerzas de tensión, y de ahí viene el nombre de los tendones, que es uno de los ejemplos. Estos son capaces de o soportan gran fuerza de tensión como tal. Tenemos las fibras reticulares. Las fibras reticulares son de colágeno tipo 3. Por eso le dije que todas son de colágeno, sino son modificaciones. Se consideraba antiguamente como una categoría aparte por su falta de capacidad para formar haces. ¿Qué son haces? Cuando hablamos de haces en las fibras, es unirse varias fibras y formar una estructura más grande. Ya eso se le llama un haz de fibra. ¿Listo? En cambio, esta proteína forma redes finas para proporcionar sostén a las vísceras, a los vasos sanguíneos y la piel. Genera los fibroblastos, que quiere decir que son capaces de formar células. Y tenemos los fibroblastos. El fibroblasto es el principal componente celular de los tejidos conectivos. Genera fibroblastos, aunque en localizaciones especiales pueden producir las células reticulares, células de Schwann. Por ejemplo,
En los nervios, al igual que en los músculos, también están divididos en paquetes. Y esos paquetes están divididos por tejido conectivo. En el nervio y en el músculo, a esas fibras reticulares, en el caso de los nervios, se les llaman endoneuro. Y en el caso de los músculos se llama endomisio. Son los dos paquetes, o el colágeno, perdón, las fibras últimas que envuelven cada fibra muscular en el caso del músculo, o la última fibras que revisten el nervio en el caso de los nervios. ¿Qué quiere decir? El endoneuro va a revestir cada nervio por separado. En el caso del músculo, cada fibra va a revestir cada músculo por separado. Y ese endoneuro y ese endomisio está compuesto por fibras reticulares. ¿Y cuál es su característica? Esas fibras reticulares no las podemos ver a simple vista, ni siquiera con la coloración hematocilina eosina. Toca con una coloración especial para ver estas fibras reticulares. Dígame. ¿Dónde se ubica el endoneuro y dónde se ubica el perimisio? El endoneuro es la capa interna y el perimisio es la capa externa. Exacto. Hay tres capas, pero usted acá me acabó de mezclar dos. Sería endoneuro para los nervios. Entonces ahí no sería perimisio, sino perineuro. Y en el músculo sería perimisio. ¿Sí? Esta es una, y no es la capa externa, es la capa media. Porque hay una más externa que en el caso del músculo sería epimisio, y en el caso del sería epineuro. Bueno, solamente endoneuro y endomisio son de fibras reticulares, porque en el caso de perineuro, epineuro, perimisio y epimisio son de colágeno, de otro tipo de colágeno, no colágeno tipo 3, que serían las fibras reticulares, y ese sí lo vamos a poder ver. ¿Listo? Y son capas más grandes. ¿Cuál es la diferencia? Endoneuro y endomisio. Cada una de estas dos capas reviste por separado, en el caso del nervio, cada nervio por separado, y en el caso del músculo, cada músculo por separado. Cada fibra. ¿Listo? ¿Qué es perimisio y qué es perineuro? Estas revisten un fascículo. ¿Sí saben qué es fascículo? Es la unión de varias fibras nerviosas o varias fibras musculares. Y estas van a estar revestidas por un perineuro o un perimisio. Ahora, la unión de varios fascículos están revestidas por un epineuro o epimisio. Entonces, ¿qué es el epineuro y qué es el epimisio? Es el tejido conectivo que reviste varios fascículos de nervios o varios fascículos de músculo. Eso es. Y son capas más gruesas del tejido conectivo. Bueno, en el caso del epineuro, que es colágeno tipo 3, en los nervios puede producir las células de Schwann. ¿Alguien sabe qué son las células de Schwann? Son unas células especializadas que son capaces de producir la envoltura de los nervios, ¿cierto? Para que el impulso nervioso sea más rápido. Bueno, estas fibras, como les dije, son difíciles de identificarlas en el microscopio óptico con las tinciones habituales. ¿Qué quiere decir? Con hematocilina eosina no las vamos a poder ver, pero hay algunas coloraciones especiales, por ejemplo las coloraciones de Paz
o coloración argénica. Ojo que esa es una abreviatura. Esto significa ácido periódico de Schiff. Bueno, en pocas palabras quiere decir que cuando veamos el microscopio no vamos a ver fibras reticulares porque no las vamos a ver con esa coloración normal. Fibras elásticas, formadas por elastina y microfibrillas. Elastina, miren, la misma proteína, la misma elemento, le está diciendo qué característica tiene. Estas fibras son capaces de expandirse, de extenderse. Entonces, la proteína amorfa elastina, compuesta principalmente por glicina y prolina, les confiere elasticidad. Las fibras elásticas pueden estirarse hasta 150% de su longitud, mientras que su estabilidad depende de las microfibrillas. ¿Cómo así? Bueno, la proteína lo que le da elasticidad, que son las microfibrillas. Una fibra muscular, digamos esta es la fibra muscular, está compuesta por elementos más pequeñitos, diminutos. Y esas son las microfibrillas. Y todo el conjunto va a formar la fibra. ¿Listo? Entonces, la microfibrilla en las fibras elásticas evita que ésta se deforme y vuelva a su estado normal. Haz de cuenta una liga, usted la estira, ¿cierto? Ahí la está deformando, la está estirando, pero si la suelta vuelve a su estado normal. Y eso es lo que hacen las microfibrillas, que estas no se deformen, que no queden estiradas, sino vuelvan a su estado inicial. De igual modo, la elastina abunda la lisina, que es un aminoácido implicado en la formación de enlaces de desmosina, caracterizado por su elasticidad y deformidad. Bueno, aquí tenemos entonces esta tablita. Como les dije, no vamos a ver los 25 tipos de colágeno, si no nos tardaríamos mucho. Acá solamente están los 4 primeros. Tenemos colágeno tipo 1. Está en la dermis, en el cartílago fibroso, el hueso, el tendón y la dentina. Sus principales sitios. Están sintetizados por los mismos fibroblastos, que la principal célula del tejido conectivo, los osteoblastos en el caso del hueso, los condroblastos en el caso de cartílago. Observe que estas 3 palabras o estas 3 células terminan en blastos. Entonces, células que terminen en blastos son los que hacen la síntesis del tejido conectivo en el cual hagan parte. Osteoblastos del hueso, condroblastos del cartílago y fibroblastos del resto de los tejidos conectivos. Función, resistencia al estiramiento. Colágeno tipo 2 está, por ejemplo, en el cartílago hialino y el cartílago elástico. Como son cartílagos, son sintetizadas por los condroblastos. Función, resistencia a la presión. Cartílago hialino, por ejemplo, las fosas nasales, esto es cartílago hialino, tráquea, cartílago hialino. Cartílago elástico, mire, el nombre lo dice. Las orejas tienen cartílago elástico. Acá lo que llaman manzana de Adán, que en realidad es la laringe, es una combinación de cartílago hialino y elástico. Por eso, como ahí está, las cuerdas vocales y demás, tienen capacidad de expandirse. Y tienen algo de elasticidad, por eso es una combinación de las dos. Uno que le dé estabilidad y el otro que le dé elasticidad. Colágeno tipo 3, que son las fibras reticulares. Músculo liso, porque la vemos en el endomicio, endoneuro, ahí están. Arterias, útero, hígado, vaso, riñón y pulmón. Un pulmón porque tiene que expandir, entonces también tiene fibras reticulares. Puede ser sintetizado por la misma célula muscular lisa, por los fibroblastos, las células reticulares, que hacen parte de las fibras reticulares, las células de Schwann, y por los hepatocitos si estamos hablando del hígado. Función, sostén estructural de los órganos expandibles. Y colágeno tipo 4 es el que hace o el componente de la membrana basal. Entonces está sintetizado por las mismas células epiteliales y por las células endoteliales. ¿Qué es eso de células endoteliales? Es el epitelio simple plano que hace parte de los capilares del sistema circulatorio y pueden también sintetizar. Función, sostén y filtración. Bueno, por último, células del tejido conectivo.
y empezamos a ver ahora sí los tejidos conectivos. Al menos terminamos hoy los básicos. Tenemos células fijas, tenemos los fibroblastos, ya les dije, la principal célula de tejido conectivo, quiere decir que en todos los tejidos conectivos vamos a ver fibroblastos. Hace la síntesis de los componentes del tejido conectivo. Células adiposas, que hacen parte del tejido conectivo adiposo, que son los adipocitos. Pericitos, que son células de los vasos sanguíneos o perivasculares, pero de los capilares como tal. Células cebadas y macrófagos. Algunos autores consideran algunos macrófagos como células de Kupffer del hígado como células fijas. ¿Cómo así? Porque ¿qué son los macrófagos? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Sirven para la eliminación de sustancias. Ajá, quiere decir que es una célula defensiva que deriva de... ¿Saben qué es un monocito? Un monocito es un glóbulo blanco. En la sangre periférica se le llama monocito. Ustedes saben cuál es la sangre periférica, ¿no? La que nos está recorriendo. Ahí se llama monocito, pero algunos de esos monocitos se van hacia el tejido conectivo y ahí se llaman macrófagos. Y algunos se mantienen fijos en algunos órganos y otros son móviles. ¿Qué quiere decir? Que esta macrófago, ahorita que vemos las células móviles, también va a estar ahí. Pero algunos son fijos y ahí está colgando el ejemplo. En el caso del hígado hay unas células que se llaman las células de Kupffer que son macrófagos y son consideradas como células fijas. Bueno, los fibroblastos son los tipos de células dominantes en el tejido conectivo y son los responsables de la producción y mantenimiento de sus componentes fibrosos y amorfos, y su forma varía dependiendo de su localización. ¿Qué quiere decir? Que ese fibroblasto nosotros lo vamos a ver de la misma forma. Ahorita nos vamos a dar cuenta, si estamos viendo por ejemplo un tendón, van a ser largos y lineales. Si estamos viendo un ligamento, van a ser ondulados y largos. Si estamos viendo dermis o bueno, otras células, van a ser un poco más cortos, más gorditos. Eso dependiendo de la forma del órgano o del tejido conectivo en sí, va a tener la forma fibroblasto. O sea, quiere decir que este fibroblasto se adapta al tejido conectivo donde esté. Tenemos los adipocitos. Están adaptados de forma especial para acumular lípidos dentro de su estructura, de forma que no son solo células de depósito de energía, sino también tienen una función de almohadillado y amortiguación. Entonces tenemos epidermis, que es el epitelio estratificado escamoso queratinizado. Tenemos la dermis, que ahorita vamos a ver. Ahí está un tejido conectivo que se llama denso irregular. Y tenemos la hipodermis. La hipodermis es como la capa más profunda, la capa subcutánea, y principalmente su componente va a ser tejido adiposo. Tenemos los pericitos o células perivasculares, el mismo nombre le dice, vascularización. Son células que se diferencian a partir de células mesenquimatosas. ¿Qué son células mesenquimatosas? Este es de origen embrionario. Son las que forman todos los tejidos del cuerpo, dependiendo de la capa embrionaria en la que estén estas células, ¿cierto? Ectodermo, mesodermo y endodermo, que lo vimos en epitelio. ¿Listo? Como su nombre lo indica, se encuentran rodeando los capilares y las vénulas pequeñas. ¿Qué quiere decir? Que estos pericitos solo los vamos a localizar en la ramificación más pequeña de las venas o los capilares. Los capilares en sí son los más pequeños. Vénulas, que son la ramificación más pequeña de las venas. Tienen una forma alargada porque en realidad son epitelios simple planos, en los que se llaman pericitos, con prolongaciones largas y delgadas. Conservan la capacidad de diferenciarse en otras células como fibroblastos o músculo liso bajo ciertas condiciones. Y tenemos las células móviles. En sí, las células móviles son todas las células de la sangre periférica, o sea, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Ahí están las células plasmáticas, que es una derivación de los linfocitos B, y los linfocitos como tal,
neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y macrófagos que derivan de los monocitos, sino que se le llama macrófagos a los monocitos que entran al tejido conectivo. Y que es lo mismo, sino que le cambian el nombre. Bueno, y como ya les dije, las células móviles o migrantes se originan principalmente en la médula ósea, donde están formando las células sanguíneas y circulan en el torrente sanguíneo. Pero se le llama sangre periférica. Bueno, ahora sí vamos a ver la clasificación. Hoy vamos a ver solamente estos tejidos conectivos embrionarios y los propios porque no alcanzamos a más. Y nos queda ya para la próxima semana los especializados, cartílago, hueso y sangre. Me regalan 10 minuticos de hoy, ¿no? ¿No tienen clase ahorita? ¿Después? Sí, algunos sí. ¿Qué tienen? Mi compañero. Yo tengo ¿Qué tienen? química. ¿Química? Bueno, a mí vamos a ver. Me regalan 5 minutos o le graban al compañero. Tejidos conectivos embrionarios. Bueno, estos son solamente estos dos. Entonces va a ser rápido. Tenemos el mesenquimatoso y el mucoso. Se los voy a explicar con el gráfico para no demorarnos. Con la fotografía, perdón. El tejido conectivo embrionario mesenquimatoso, entonces anoten, lo vamos a localizar únicamente en el embrión. Quiere decir que vamos a ver la plaquita de feto, tengo placas de feto, o tengo plaquitas de mano de feto o de pies de feto. Vamos a ver esas placas, el feto como está completo. Quiere decir que este tejido conectivo embrionario mesenquimatoso son los que van a formar ya sea ecto, meso o endodermo. Y dependiendo de qué capa embrionaria va a formar los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Pero nosotros no vamos a ver las capas embrionarias como tal, sino vamos a identificar ese tejido. ¿Cómo se va a ver? Bueno, ese tejido va a estar compuesto por las células mesenquimatosas, ya que esta salió bonita, veámosla acá. Esta es la forma normal de esa célula. Va a tener una zona o la parte central más gruesa y, mire, va a tener prolongaciones citoplasmáticas, o sea, el citoplasma alargado hacia ambos lados como colitas. Siempre se van a ver así. Cuando queda bien cortada, cuando no, pues se ve como un espermatozoide, con una sola colita, a veces se ve sin cola, pero eso es normal. Siempre se va a ver de esa forma. Y acá en medio va a estar lleno de fibras reticulares, pero como no vemos las fibras reticulares, se ven como si solo estuvieran las células. Esa es la característica. Si pudiéramos acercar mucho más esto, lo veríamos de esta forma. Perdona los dibujos también. Con muchos gránulos dentro de su estructura. Por eso algunos autores dicen que tienen forma de raqueta, por presentar esos gránulos o esos punticos dentro de su estructura celular. Vamos a ver otra fotografía. Mire, es la misma, lo que pasa es que en este caso quedaron más moraditas. En este caso ya el embrión tenía algunos glóbulos rojos ya formándose. Mira, la misma forma, si ven, algunos se ven como espermatozoides y la estructura de la forma. Y la característica es que esto que debería estar lleno de fibras no se ven porque son fibras reticulares. Esa es la, mire, otra fotografía. Esta es de un ave porque, mire, son glóbulos rojos con núcleo. Lo que son aves y reptiles, bueno, esto lo explico, es para biólogos, tienen esa característica. Los glóbulos rojos no se ven redondos, sino se ven ovalados y tienen núcleo. Sí, por eso es que se ven glóbulos rojos con núcleos. Miren, ¿sí ven? Estas serían entonces el tejido conectivo mesenquimatoso. Son puras fibras o células mesenquimatosas. Miren que todas tienen, aunque sean diferentes las fotos, tienen la misma característica. Tejido conectivo embrionario mucoso. También tiene una localización única. Solamente lo vamos a localizar en el cordón umbilical. Entonces vamos a ver la plaquita de cordón umbilical. ¿Cuál es su característica? Bueno, estas sí, fibras de colágeno. Estas fibras de colágeno forman como una especie de red. Este
sería el cordón umbilical en menor aumento. Esto no lo vamos a ver, esto no lo vamos a ver, ni esto. ¿Por qué? Estos dos arterias, las arterias umbilicales, que están compuestas por músculo, esto es músculo, liso, y esta es la vena umbilical, también compuesta por músculo liso. Entonces, no nos interesa. Que vamos a ver toda esta zona rosa. Ese es el tejido conectivo embrionario mucoso, también llamada gelatina de Wharton, por su descubridor. Si lo acercamos, entonces lo vamos a ver de esta forma. Son fibras de colágeno. A esto es lo que se le llama un haz, que es la fibra como tal. ¿Listo? Entonces son fibras de colágeno delgadas, forman como una red, van hacia todos lados. Observe y mire la característica. Son fibras delgadas y hacia todos lados. Y lo que ven oscuro son los fibroblastos. Son los fibroblastos. Esos son los únicos componentes que tienen. Fibras delgadas forman como una malla o una red, quiere decir que va hacia todas las direcciones, y fibroblastos grandes. Esa es la característica de este tejido conectivo. ¿Listo? ¿Claros? El profe, el esquema anterior que se ve más rosado. ¿Cómo? Sería lo que se ve más rosado que el resto. ¿En la imagen anterior? No, en el anime no. No entendí. O sea, en el anime que ahorita tenía es lo que se ve como un poco más intenso, un poco más intenso. O sea, las fibras es todo. La fibra de colágeno es todo. Miren, lo que pasa es que unas se ven más gruesas y otras se ven más delgadas, pero van hacia todas las direcciones. ¿Listo? Sí, mire que algunas están rosaditas pálidas, las que están más debajo, las que están como más gruesas, se ven como más oscuras. Y el fibroblasto es el núcleo, lo que se ve morado, y el citoplasma, lo que se ve como más rojo después de la misma célula que está alrededor. Bueno, esos serían entonces los embrionarios. Y tenemos los tejidos conectivos propios. Los tejidos conectivos propios, y veamos hasta ahí nada más, son, regálenme solo 10 minutos, le voy a quitar solo 5 de ellos. Estos son los que vamos a encontrar en cualquier órgano ya desarrollado, en cualquier órgano del cuerpo ya desarrollado. ¿Listo? Estos tejidos conectivos propios. El primero, tejido conectivo laxo. Este lo vamos a encontrar en casi todos los órganos. Siempre va a haber epitelio y debajo va a haber en la mayoría de órganos un laxo. Lo único que varía es la cantidad. En algunos es muy mínimo y en otros es abundante. ¿Ya qué se debe eso? Pues dependiendo la función que haga el órgano. Ejemplo, si estamos hablando de estómago, intestino delgado, intestino grueso, la abundancia del laxo es mayor. ¿Por qué? Porque si hay un rompimiento acá del epitelio, acá se puede contaminar. Y el laxo tiene una característica que va a almacenar fibroblastos, células adiposas, macrófagos, que son los que nos defienden. Pueden haber neutrófilos. Entonces, quiere decir que al tener esta acumulación de células, hay células también defensivas. ¿Listo? Bueno, entonces esa es la característica que tiene ese tejido conectivo laxo. Abundantes células, mire la cantidad de núcleos que posee, y abundante sustancia extracelular, que sería la sustancia fundamental. Esa es la característica para identificarlo. Muchos núcleos y sustancia extracelular, que sería lo rosa, que es las fibras y la sustancia fundamental como tal. Dentro pueden haber tejido adiposo, vasitos sanguíneos, dentro de su estructura, porque puede llevar venitas, arterias, cositas, otros componentes dentro de ese mismo tejido conectivo. Vamos a ver otra foto. Esta, por ejemplo, es de estómago. Esta es de intestino delgado. Ya vimos el epitelio cilíndrico simple, ¿cierto? Las células caliciformes, que son las unicelulares mucosas exocrinas, quiere decir que lo que está ahí graficado, todo esto, mira, ahí hasta le coloqué los punticos, es el tejido conectivo laxo. ¿Sí ven que ya estamos uniendo todos los componentes de los órganos? Bueno, entonces, ¿sí ven? La característica, muchas células y la sustancia extracelular, que es lo rosado. Fácil.
Siguiente. Tejido conectivo denso y regular. Denso porque es abundante. Irregular porque los haces de colágeno no tienen una forma definida o una posición definida dentro del tejido conectivo. Van en todas las direcciones. Y ahí hay que tener cuidado porque lo pueden confundir con el embrionario mucoso. ¿Cuál va a ser la diferencia? En el denso irregular las fibras de colágeno son gruesas. Acá son delgadas. Por eso les di la característica. Mire la diferencia en grosor. Mire, esta va vertical, esta va diagonal, estas venían de frente y entonces quedaron cortadas transversal. Tienen también fibrolastos. Y acá hay otra diferencia con el mucoso. Puede contener otros componentes. En este caso, estos son adipocitos. Esto que ven acá son adipocitos. Hay vaso sanguíneo más adipocitos por allá. Vamos a ver otra fotografía. Y se ve diferente y es el mismo tejido conectivo. Este quedó más rojo. Este no se le ven los otros componentes como los adipocitos, pero mira el grosor de las fibras. Miren, ¿se ve? Está bien diagonal, estaba horizontal, estaba como redondeada. Estas venían de frente, quedaron transversal. ¿Sí ven? Y son gruesas. ¿Cuál placa vamos a utilizar? Las de piel. ¿Por qué? Porque aunque este también se encontramos en casi todo, estos son los que forman, precisamente el compañero que me preguntó, este forma el epineuro, el perineuro, el epimicio, el perimicio, ese tejido conectivo denso irregular. Está en casi todos los órganos, igual que el laxo. Forma muchas de las cápsulas, de los revestimientos de los órganos, pero en abundancia este es el que compone la dermis. Entonces utilizamos el de piel para ver este denso irregular. Y yo sé que están cansados, ya tienen la cara así de... Ya vamos a terminar, solo faltan 3 y ya. Tejido conectivo denso irregular colagenoso. Denso irregular colagenoso. Ubicación, esta sí es única. Tendones. Tendones. ¿Cuál es la característica? Los haz de colágeno, mire, esto es un haz de colágeno, vienen en una sola dirección. Denso por la cantidad, regular porque todos van en una misma dirección. Ojo que esta es la ubicación, ¿no? En este caso están verticales, pueden ir diagonales, pueden ir horizontales. Pero van todas siempre hacia el mismo lado. Son fibras bastante rectas, como se pueden dar cuenta. Y el fibrolasto, este fibrolasto se adapta a la forma. Si ve que este no se parece en nada a este, porque este está adaptado a la forma del tejido conectivo. Bueno, entonces la ubicación va a ser tendones. Muy compacto, mire que prácticamente no hay espacio. ¿Por qué? Porque este está tan unido, porque tiene que soportar la fuerza de tensión. ¿Listo? Y este es una variación. Denso, regular, pero elástico. ¿Qué quiere decir? Que estas fibras se pueden estirar. Miren que es lo mismo. Fibras muy compactas van todas en una misma dirección. Pero, ¿cuáles son las elásticas? Esta. ¿Qué forma tiene? Ondulada. ¿Dónde lo vamos a localizar? Este tiene varias ubicaciones. Arterias elásticas, que son las que soportan la salida de la sangre. ¿Listo? Arterias elásticas. Ligamentos. Ya no tendones, sino ligamentos. ¿Por qué? Porque se tienen que expandir. ¿Y cuál es la característica? Mire, están las fibras elásticas y en medio el tejido conectivo. Esto, por ejemplo, es de una arteria. Esta forma le permite que ésta se expanda y así evitar la presión. Por ejemplo, la sangre sale con mucha fuerza y eso genera mucha presión. Ya al expandirse, baja esa presión y evita que se rompan. ¿Ves? Mire, acá otra fotografía. Esta es de un ligamento
pero observe que aunque sea un poquito diferente, es la misma característica. Onduladas, el fibroblasto se adapta a la misma forma. Y al medio hay otro tejido conectivo. Mire que muy compactas y van todas en una misma dirección. Y terminamos hasta ahí con el adiposo. Tejido conectivo adiposo. Bueno, este adiposo, cada célula se llama adiposito. Adiposito. ¿Listo? Entonces, es un adiposito, otro adiposito, otro adiposito. Y el conjunto se llama tejido adiposo. Tiene dos tipos. Tenemos el que están observando, se llama tejido adiposo blanco o unilocular. ¿Cuál es la característica? Que el adiposito está formado por un solo lóculo, que quiere decir una sola estructura llena de lípidos. Solamente se colorea la membrana y el núcleo, que es periférico, nada más. Célula por separado se llama adiposito y en conjunto tejido adiposo. ¿Dónde vamos a localizarlo? En todos lados. Este se mete dentro de las glándulas, en el sistema circulatorio, en el sistema digestivo, en todos lados se mete. Pero si es una persona sana, pues hay unos sitios específicos donde hay acumulación, que sería en la hipodermis, ¿cierto? Y en algunas zonas específicas, como en esta parte de los brazos, en esta parte, o en la parte de acá que yo tengo un poquito, ¿sí? Ahí hay acumulación de este tejido adiposo, sí, eso es normal. Y tenemos el tejido adiposo multilocular. Desafortunadamente no tengo placas de este, no lo he conseguido. Este solamente lo vamos a localizar en bebés en lactancia. ¿Qué quiere decir? Bebés recién nacidos, que están en lactancia, que están en crecimiento, son los que tienen este adiposo multilocular. El adiposito, en vez de tener un solo estructura, un solo lóculo lleno de lípidos, dentro del adiposito va a tener varias bolitas de lípidos. ¿Qué le permite esto? Que el gasto de energía sea más lento y además le produce mayor calor. Por eso también está en animales que invernan. Por ejemplo, los osos y demás, por eso pueden durar mucho tiempo invernando sin morirse, porque este tipo de tejido adiposo le permite un consumo de energía más lento y le proporciona mayor calor. ¿Listo? Veamos ahí. Nos quedó, mira, ahí está la comparación de los dos. Nos quedó hueso, cartílago y sangre. Dime. Multilocular, pero no lo vamos a ver. Solo no.